¿Ya se ve? Sí, Eric. Ok. ¿Inicio ya? ¿Ya puedo iniciar? Sí, adelante. Ok. Hoy vamos a hablar de útero y lecho quirúrgico, bueno, de técnicas de radioterapia, pero previamente les voy a hablar de útero y lecho quirúrgico post-histerectomía. Bueno, muy rápidamente, el útero es un órgano hueco fibromuscular situado entre la vejiga y el recto, y aquí les puse alguna, bueno, aquí debería de estar el recto, aquí está la vejiga y el útero. Tiene un cuerpo superior muscular que empiece por arriba de las trompas de falopio y de ahí para arriba se llama fondo uterino y el cuello uterino inferior que es un tejido fibroso. Dentro del útero hay diversas capas. Está la capa interna que se llama endometrio y la capa que está rodeada de la cavidad endometrial y una pared muscular gruesa que se llama miometrio. En el miometrio hay células cilíndricas y estroma especializado. La serosa parietal va a recubrir toda esta parte del miometrio. Aquí podemos ver un poco más de la anatomía regional, como el útero está en medio del recto y la vejiga. Bueno, y aquí algo muy importante que podemos observar en esta diapositiva es la disposición de los ligamentos. Vemos cómo aquí abajo del cuello uterino se origina el ligamento cardinal que va hacia las paredes pélvicas y el ligamento útero-sacro que va desde las paredes laterales del cérvix y se inserta justamente hasta el sacro. Estos son los medios de fijación más importantes del útero: ligamento útero-sacro o ligamento de McEnroe, perdón, útero-sacro y ligamento cardinal o ligamento de McEnroe, perdón. Y los músculos elevadores del ano, que aquí están a los lados, que les van a dar mayor soporte. Aquí otra vista de cómo se encuentra el ligamento útero-sacro, el ligamento ovárico y cardinal, el ligamento ancho, cómo están los uréteres alrededor del ligamento ancho y pues recordemos que estos ligamentos que le van a proporcionar soporte al útero van desde las paredes laterales del útero y del cérvix hasta la pared pélvica y por ahí pasan pues los uréteres. Entonces, cuando hay afección de los paramétros, que ahorita vamos a ver cómo están dispuestos, cuando hay afección, pues obviamente esto se va a obstruir. Bueno, aquí vamos a tener los espacios, que es lo que tocamos justamente cuando hacemos un tacto vaginal, que cómo palpamos los parámetros. Bueno, aquí tenemos que aquí va a estar la vejiga, como sabemos, el cérvix y el recto. Entonces vamos a tener distintos espacios, que es el espacio paravesical, que va a estar al lado de la vejiga, el espacio pararectal al lado entre el recto y la pared pélvica, el espacio presacro, el espacio recto vaginal, que es justamente si checamos aquí si hay integridad en la exploración ginecológica de este espacio, el ligamento útero-sacro, que precisamente va del útero, bueno, del cuello del cérvix al sacro, y el ligamento cardinal, que está en una disposición transversal. Entonces, los parámetros están formados por el ligamento cardinal y el ligamento útero-sacro. Entonces, cuando están invadidos es por eso que hacemos la exploración ginecológica en el recto y a través de la vagina, llegando al cuello del cérvix y hasta el fondo debemos de tocar si están libres o no los parámetros. Aquí otra imagen de de cómo está la disposición del recto con la vejiga y con el útero. Entonces aquí vemos igual como esta porción, ¿sí se ve cuando señalo la flecha? Hola. Sí, No, pues, sí, Eric. sí Ok, se ve. que esta porción entonces es la que tocamos con los parametrios. Aquí se ve como otro ligamento muy importante, que es el ligamento ancho, que es una capa doble de peritoneo de las paredes laterales del útero. Y aquí claramente se ve cómo va a estar rodeado el útero por el peritoneo y estas dos capitas que se ven aquí,
eso es el ligamento ancho, y dentro del ligamento ancho, pues vamos a tener las arterias y venas ibáricas y el ligamento redondo. Y aquí está el ligamento cardinal, que en él se van a encontrar igual las arterias y venas uterinas. Entonces aquí esta es una vista del ligamento redondo, cómo va a dar soporte al útero. Esta es otra vista del ligamento ancho. En la imagen anterior les mostré cómo son dos capas, aquí pues las abrieron. Entonces todo esto es el ligamento ancho y pues va a haber una porción muy importante que es la base del ligamento ancho, en la que va a estar el ligamento de McEnroe, que es todo esto que vemos aquí, que es muy importante porque aquí van a estar, como podemos ver, los ureteros, también van a estar la llegada de la arteria uterina, la vena uterina, y esto es muy importante porque esto es un límite anatómico para nuestro contorneo. Otra vista de cómo está el ligamento ancho, y entonces los parámetros es la unión del ligamento ancho, perdón, del ligamento útero sacro con el ligamento cardinal, y esto es lo que tocamos, esto van a ser los parámetros, esto de aquí. Entonces, así como más tridimensional, ya podemos entender por qué hacemos la exploración ginecológica. En cuanto a a la irrigación, pues todo va a estar dado por la arteria uterina, que es rama de la ilíaca interna o algunas veces de la pudenda, y también por una rama de la arteria ovárica. Entonces, pues vamos a ver que tiene dos orígenes, tanto de la arteria ovárica como de la arteria uterina, y pues estas se anastomosan. Y pues aquí una vista cómo proviene la irrigación de la ilíaca interna y que tiene dos orígenes, la ovárica y la uterina. Bueno, como vamos a hablar de anatomía de útero, aquí les puse los cortes tomográficos de cómo vamos a contornear, pues obviamente cuando está el, el útero. Entonces, aquí y en el sacro, bueno, aproximadamente donde inicia el sacro, todo es muy variable y depende de si está afectado o no el útero, en dónde lo vamos a encontrar, pero aproximadamente en este corte podemos ver que inicia el útero. Después, conforme vamos avanzando caudalmente, vamos a encontrar que en el útero alrededor van a aparecer los ligamentos, que principalmente son los parámetros que vamos a ver, que son los ligamentos útero sacro y el ligamento de McEnroe. Entonces, estos son los ligamentos y algunas veces se ven los ovarios. Y entonces aquí podemos ver la disposición, cómo están los ligamentos, el McEnroe, y este es el útero sacro que se va precisamente hacia atrás, hacia hacia el sacro. Aquí podemos ver cómo lo mismo que ya les había dicho, la disposición entre el recto, la vejiga, el útero, los ligamentos, y aquí empieza a aparecer la vagina. Perdón, sí, la vagina. Aquí vemos cómo empiezan a desaparecer los ligamentos, empieza a aparecer el cérvix y la vagina se delimita, igual la vagina que está en estrecha relación con el recto, con la vejiga, igual la vagina que está en estrecha relación con la vejiga, el recto, pero igual podemos encontrar al cérvix. Perdón, a la uretra, que esto, pues ya no se debe de incluir la uretra, y pues sí hay son distintas densidades que debemos de marcar porque algunas veces nos podemos extender, pero no deben estar incluidos. Ahora, la histerectomía es el tratamiento inicial tanto para, en etapas tempranas, para el cáncer, bueno, para el cáncer de endometrio, el estándar es que se haga histerectomía con la disección ganglionar pélvica bilateral. Entonces, en todos los casos, pues, que nosotros tratemos con radioterapia externa al cáncer de endometrio, pues en todos vamos a tener lecho quirúrgico. Y cuando nosotros, en el cáncer cérvico-uterino, cuando nosotros en etapas tempranas encontramos a las pacientes, pues se les hace histerectomía, entonces aquí vamos a tener también lecho quirúrgico. Aquí les puse hay distintos tipos de histerectomía, según estas clasificaciones de Piver, de la
EORTC y de Querlec, que aquí les puse un cuadrito que es como las, si quieren, bueno, esto es como más de cirugía, pero estas son las diferencias entre los tres tipos de histerectomía. Pero aquí les señalé más qué tejidos son los que se resecan. Entonces, solamente es para que veamos qué alcance tienen estas histerectomía. Entonces, qué vamos a ver y qué no vamos a ver en la tomografía. Entonces, este es el tipo A, que es una resección mínima, que es del paracervix, o sea, se quitan medialmente los ligamentos, pero no en su totalidad. Y pues se va todo el cervix y la vagina, pero algunos centímetros. El tipo B, que es una transección de paracervix en el uréter, pues esta se va a extender hasta el uréter. Y el tipo C, que es una transección de paracervix en la unión con ilíacos, con los ilíacos internos. Entonces, pues es una resección más amplia. La clasificación de Piver, que pues es importante, igual solamente como las que les voy a mencionar es la clase 1 a la 3, que a grandes rasgos la clase 1 es una histerectomía simple o extrafacial, va a haber extracción de útero y el cuello uterino, parametrios, y los parametrios van a estar intactos. La clase 2, que se extrae el útero, el cuello uterino, la vagina a 2 centímetros y va a haber una escisión de los parametrios, a diferencia de la clase 3, que se van a extirpar todo lo que ya les había dicho, se va a quitar también el endometrio y de 1/4 a 1/3 de la vagina. Entonces, como podrán ver, las dos clasificaciones, pues unas quitan un poquito más de los parametrios, otras se van hasta los uréteres, otras quitan todo el parametrio. Entonces, dependiendo de cada una, va a ser el volumen que vamos a tratar. Otra clasificación también, que es una histerectomía subtotal, total, y una histerectomía radical, que es que ahí ya se quita las trompas y los ovarios. Entonces, aquí, bueno, este es de un consenso de radioterapia en el cual bueno, creo que ya vamos atrasados con el tiempo. Aquí solamente en el lecho quirúrgico quiero que observen cómo cuando se quita cuando se hace la histerectomía, los intestinos van a tomar ese lugar en el que estaba el útero. Entonces los volúmenes cambian. Cómo hay diferencia cuando se llena o no la vejiga. Aquí es, después de la cirugía, con frecuencia hay tejido parametrial residual que puede retraerse hacia la pared pélvica. Todos los parámetros visibles deben incluir el CTB vaginal. Entonces aquí siempre, aunque tengan aunque haya una histerectomía, hay que incluir los parámetros por esta razón que ya les comenté. Aquí también esta tomografía está con marcador, entonces siempre para distinguir dónde queda la cúpula vaginal, hay que poner un marcador en la tomografía para que se nos haga más fácil contornear el volumen. Y pues solamente se tienen que agarrar aproximadamente 4 centímetros de la vagina proximal. Estos son, en este consenso, los volúmenes que se tienen que contornear. Aquí lo que nos importa pues es el CTB1, que va a ser la porción superior de la vagina, los parametrios, y bueno, eso es el CTB1, o sea, la cúpula vaginal y los parametrios. Aquí esto se los van a comentar más adelante, cómo son lo de los ganglios, pero pues ya lo vimos y solamente quería mencionarles esto, cómo vamos a contornear. Este es un lecho quirúrgico, como solamente es la cúpula vaginal y nos vamos a extender hasta los parametrios, y en el siguiente corte solamente 4 centímetros 4 centímetros de la vagina. Y eso es todo. ¿Qué tal? Continuando con la parte de técnicas de radioterapia, voy a hablar, ¿me pasa la que sigue? O déjame si puedo compartir pantalla yo. No se puede. Entonces, lo que vamos a abordar en la clase de hoy va a ser lo referente a SBRT, IMRT y DIMAT.
y también un poco de 3D. La parte referente a braquiterapia la vamos a dejar para la clase que sigue. En cuanto a la simulación, tenemos que tomar en cuenta para la posición de los brazos la proximidad de la enfermedad ganglionar. En el caso de que, que vayamos a tratar retroperitoneo, vamos a llevar los brazos por encima de la cabeza y también tenemos que determinar muy bien la parte caudal de la extensión de la enfermedad para marcar esta y no dejarla fuera del tratamiento. Se recomienda que se realicen cortes de 2 a 3 milímetros para delinear el tumor con mayor resolución, así como usar contraste oral e intravenoso para resaltar los vasos sanguíneos y también para delinear las asas intestinales y el estómago, sobre todo en aquellos que vayan a recibir tratamiento de retroperitoneo, o las asas intestinales para el tratamiento a pelvis. También se recomienda de forma importante que se realice una fusión de imágenes con contraste previo en caso de que no se pueda realizar una tomografía contrastada para la simulación, que se realice una fusión con otras imágenes ya que tenga el paciente, como podemos realizar en nuestro hospital. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a la simulación, por resonancia y por PET-CT, va a haber superioridad para el realce en contraste de tejidos blandos, sobre todo en la resonancia, y se puede fusionar con un PET con fluoromisonidazol, el cual es un retrasador de hipoxia que también ha sido utilizado en tumores de pulmón, en cabeza y cuello. También se puede adquirir una tomografía en los rieles del equipo, esto en el caso de que queramos realizar una replanificación adaptativa, en caso de que el paciente que queramos modificar el volumen, una vez que llevemos a cabo la comprobación del tratamiento o el inicio del tratamiento. La que sigue, por favor. En cuanto a la posición del paciente, valorar si prono o supino en cuanto a confort y a la composición corporal y a la reproducibilidad, la anterior. En cuanto al prono, en esa posición se puede utilizar un belly board que va a minimizar la dosis al intestino delgado de forma estadísticamente significativa, tanto en 3D como en IMRT, hasta un 30% disminuir la dosis que recibe el intestino. Sin embargo, esta posición en prono va a ser de difícil reproducción y va a haber mayor variación en cuanto a las marcas cutáneas, sobre todo en pacientes obesas. También es más incómodo para el tratamiento que va a recibir la ingle, sobre todo por la toxicidad acumulada durante el tratamiento y por la imposibilidad de colocar un bolus a este nivel. Y respeto al tejido sano de intestino delgado va a ser menor en pacientes delgadas. En cuanto a la posición supina, es una posición que es más cómoda, que permite la posición en ancas de rana en caso de que vayamos a tratar las ingles. Esta posición en ancas de rana se vuelve más tolerable, sobre todo cuando hay más toxicidad acumulada y minimiza el efecto autobolus que provocan los pliegues de la misma paciente. También esta posición en supino tiene mayor tolerancia a la plenitud vesical, es más reproducible y tiene mayor facilidad o es más amigable para implementar dispositivos de inmovilización como los que vamos a dar a continuación. Es de elección para aquellos que van a recibir tratamiento de retroperitoneo. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos en las imágenes de arriba una paciente que está simulada en prono, vemos cómo están las marcas en la parte lateral de su pelvis y en la parte de abajo vemos cómo está la misma paciente en decúbito supino y aquí tenemos una cabecera para ayudar a la inmovilización y la que sigue, por favor. Y en cuanto a aditamentos para inmovilización, podemos utilizar colchón al vacío o férulas de Aquaplast, como la que tiene la paciente en la parte derecha inferior, que es un material muy parecido a la que utilizan las máscaras, las máscaras termoplásticas. Y también podemos hacer uso del Bailey Board, que aquí no se los pongo ilustrados, pero este se recomienda para la simulación en prono. En el caso de que vayamos a dar tratamiento de retroperitoneo, se recomienda el uso de alas de mariposa y estas alas de mariposa van a permitir inmovilizar los brazos para permitir una perfecta alineación de la columna y por lo tanto de los niveles ganglionales que vamos a estar tratando. También hay que tomar en cuenta, al momento de la simulación, tomar en cuenta el movimiento y la deformidad de los órganos internos, así como la regresión tumoral al final del tratamiento. La que sigue. Y en cuanto al tracto ginecológico inferior, podemos colocar fiduciales tanto en recto, uretra y cúpula vaginal, así como en el caso para delimitar la vagina,
podríamos empapar un hisopo con un medio de contraste y colocarlo dentro de un condón. Esto sobre todo para, como podemos ver en la imagen inferior a la izquierda, cómo podemos delimitar sobre todo la cavidad vaginal y evitar hacer uso de algunos otros dispositivos que deforman la cavidad vaginal con marcadores más grandes. Y en el caso concretamente de vulva, podremos hacer uso de marcadores radiopacos para delimitar el tumor o la cicatriz a este nivel. La que sigue, por favor. Eso, en general, se recomienda un llenado vesical, digamos, confortable entre 150 y 300 mililitros. Esto, para esto se va a recomendar una adecuada hidratación previa y durante el tratamiento. No hay protocolos establecidos que comparen el llenado vesical. Sin embargo, este autor Albuquerque, que es justamente este libro de técnicas, libro de técnicas de radioterapia, es el que más me basé para esta clase, recomienda un vaciamiento de la vejiga y un llenado posterior con cateterización Foley de 200 a 250 mililitros de agua. Ellos recomiendan que se dé una ingesta de 12 a 16 onzas, que aproximadamente equivale a 350 a 500 mililitros, previo a la simulación de los tratamientos. Y también se recomienda que se permitan hábitos de ingesta normales para mayor reproducibilidad de la vejiga llena. ¿Me pasa, Alexi? En cuanto a la distensión rectal, no hay un consenso en cuánto es lo permisible para la distensión rectal. Se recomienda de forma general que haya uso de laxantes durante el tratamiento o que se dé un PTE mayor hacia el recto o que también se pueda hacer una cateterización con una sonda Neraton para descompresión de los gases rectales, así como que realicemos un COMBIM CT de forma diaria para minimizar los cambios en el volumen y realizar adaptación de los volúmenes para disminuir el daño a este órgano. La que sigue, por favor. Y bueno, estas son las indicaciones generales de la tomografía de simulación en los diferentes escenarios. En supino y con brazos al pecho, a menos de que no vayamos a realizar tratamiento al retroperitoneo. En caso de que vayamos a dar tratamiento retroperitoneo, vamos a recomendar los brazos por encima de la cabeza. Y en el caso de que vayamos a tratar la vagina inferior o la región vulvar, en ancas de rana. Siempre haciendo uso de contraste oral e intravenoso y de la delimitación de la cavidad vaginal, del introito y del recto. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a la braquiterapia, de forma general, para la simulación se va a recomendar una sedación y analgesia, como una inmovilización del tronco para evitar que la paciente caiga de la mesa de tratamiento, de la mesa de tomografía. Va a estar en posición de dicotomía dorsal y se recomienda hacer uso de una barra perineal y una pinza e inmovilizador externo en tándem para inmovilizar el aplicador. Así como pues también se puede hacer fusión de una resonancia en braquiterapia adaptativa guiada por imagen. La que sigue, por favor. Y en SBRT se recomienda la introducción de un fiducial largo cubierto de oro, que es de 0.75 milímetros por 20 milímetros, o de tres fiduciales cortos de 1.6 por 3 milímetros sobre el objetivo. Se recomienda hacer un ataque en tres fases, que puede ser en inspiración, expiración y basal, haciendo siempre uso de la tomografía en inspiración tardía, y se puede hacer también uso de la compensación del movimiento mediante sensores infrarrojos que pueden estar colocados como un chaleco en la paciente o sobre un dispositivo sobre la paciente. Así como también se puede recomendar, aunque ya de forma menos frecuente, una inmovilización rígida con el uso de compresor abdominal. La que sigue, por favor. Y también se puede hacer fusión de resonancia y de PET que se pueden realizar en el momento de la simulación y en la misma posición de la tomografía de la simulación. La que sigue. En cuanto a pacientes que sean muy grandes para el equipo de tratamiento, para la máquina de tomógrafo, podemos realizar 2 o 3 tomas de tomografía en diferentes lateralidades. En este caso, la paciente, digamos que su cuerpo no sale completo, por lo cual hacemos una fusión en el sistema de planeación para obtener una tomografía completa y así evitar errores para la posición de los haces de tratamiento. La que sigue. Y bueno, esas fueron las indicaciones generales para la simulación de tumores ginecológicos. Vamos a entrar a lo referente a la planificación en 3D. ¿Me pasas a la que sigue? Bueno, la planificación 3D es el estándar de tratamiento porque fue como se realizaron los ensayos clínicos modernos para CACU, endometrio y vulva, y es el punto de referencia para comparación con otras técnicas como el IMRT, el DIMAT y el SBRT.
va a tener menor sensibilidad, va a implicar menor sensibilidad a los órganos de movimiento y va a ser menos costoso. Por ejemplo, un tratamiento adyuvante para CCU con 3D puede rondar alrededor de los $22,000 en Estados Unidos en comparación con $44,000 con IMRT. Sin embargo, hay estudios que hablan de que el costo a largo plazo, sobre todo por el tratamiento de las toxicidades, pudiera ser más costo-beneficio del uso de técnicas altamente conformadas. La que sigue, por favor. Y en cuanto a la radioterapia a pelvis total, vamos a tener en cuenta que va a estar indicado como la primera fase a un previo tratamiento con busto, con braquiterapia, y este va a tener como objetivo el tratamiento del primario ginecológico central y las lesiones ganglionarias, así como la erradicación de la enfermedad microscópica y la citorreducción del primario. En IMRT vamos a tomar en cuenta un poco más la posición, pero no va a ser el estándar de tratamiento. La que sigue, por favor. En cuanto al cervix, va a estar indicado en etapas de FIGO 1B2 a 4A, y vamos a tener que tomar especial atención a regiones de mayor recaída, como ganglios macroscópicamente involucrados, y esto va a tener como objetivo la disminución del tamaño tumoral para la incisión de las fuentes de braquiterapia. Y eso es estándar en cuanto a la falta de certeza para los movimientos orgánicos, como vamos a comentar más adelante, y en endómetro definitivo, en pacientes inoperables, puede ser con radioterapia seguida de braquiterapia, únicamente braquiterapia como monotratamiento. Y los volúmenes que utilizamos en técnicas 3D son traspolados de estudios con IMRT. Lo que sí, por favor, en cuanto a la simulación, pues básicamente lo que ya comentamos previamente, siempre si se puede fusionar con resonancia, y el ITB en técnicas 3D no se utiliza de rutina. El ITB es para generarlo, como ya les voy a comentar más adelante, va a ser una simulación con vejiga vacía y con vejiga llena. La que sigue, por favor. En cuanto al CTD ganglionar, bueno, ya conocemos todos estos volúmenes. Me paso a la que sigue. Este es un estudio que considero que deberíamos de leer todos en algún punto de nuestra residencia. Es un estudio publicado en la revista Roja en el 2005 por Taylor, en el cual se realizaron a 20 pacientes con primaria de cervix uterino o de endometrio. Se realizaron resonancias magnéticas con nanopartículas de óxido de hierro. Esas nanopartículas de óxido de hierro se infunden de 36 a 48 horas previos a la resonancia. Estas nanopartículas van a ser transportadas por los macrófagos hacia los ganglios, y se van a realizar resonancias basales a las 12 y a las 36 horas en las fases T2 fast spin y T2 ecogradiente. Estos autores manejaron diferentes, digamos, expansiones isovolumétricas a los vasos para ver qué expansión abarcaba más o la totalidad de los ganglios que no se vieron en fases previas. Hicieron expansiones de 3, 5, 7, 10 y 15 milímetros alrededor de los vasos. Estas imágenes fueron valoradas por un radiólogo, por un radiooncólogo, y se superpusieron las imágenes de forma individual. Se realizaron en total 1,216 contornos evaluados y fueron 58 contornos por paciente. El objetivo pues, fue determinar la distribución normal alrededor de los vasos y proponer guías de tratamiento para contorneo en técnicas 3D. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una imagen, tanto en la imagen basal, a las 12 y a las 36 horas, vemos en flechas negras cómo se distribuye el trazador a este nivel, cómo se ven hipointensos en una fase T2, este marcador. La que sigue, por favor. Entonces, la que sigue. Entonces, aquí ellos hicieron estos márgenes y vieron que este margen isovolumétrico atrapaba todos los ganglios en su contenido. La que sigue, por favor. Entonces, ellos vieron que obviamente a mayor margen había mayor cobertura ganglionar. Sin embargo, también vieron que a medida que aumentaban el porcentaje de cobertura ganglionar, también aumentaba el volumen intestinal dentro del PTB. Entonces ellos vieron que la medida que más se acercaba a cubrir el 100% de los volúmenes de los ganglios sin dar un daño aumentado al volumen intestinal eran los 7 milímetros justamente. Entonces ellos vieron que la distribución mayor de los grupos ganglionares fue en la ilíaca externa, en 637 ganglios, seguido de obturadores, seguido de ilíaca interna, y últimamente los presacros, que fueron los que menos ganglios se reportaron por este método de imagen. Siguiente, aquí vemos en esta tabla vemos que los 7 milímetros en general para todas las cadenas ganglionares
tuvo una cobertura mayor al 90%. Sin embargo, los 15 milímetros que fueron la expansión mayor, que tuvieron la mayor cobertura, eran los que daban mayor problema al PTB hacia el intestino. Entonces, la que sigue, ellos recomiendan que este margen de 7 milímetros hacia el CTB sea modificado para que se asegure una cobertura del 99%. La que sigue, por favor. Entonces, los cambios que ellos recomiendan es que en el terreno de la ileca común, como podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda, se extiende hacia la pared posterior de los vasos, hacia el cuerpo vertebral, hacia el psoas. En la ileca externa, que se tome un margen de 10 milímetros hacia el interior. En la región de los obturadores, que se tome una banda de 18 milímetros para tener todos los ganglios obturadores. Y la ileca interna y en los presacros, hacia la pared pélvica, y en los presacros 10 milímetros de puente de unión entre las dos cadenas ganglionares. La que sigue, por favor. Entonces, así es como se originaron los volúmenes de tratamiento para pelvis. Entonces, aquí en general les dejo el contenido que deberíamos incluir para cervix postoperado, para endometrio definitivo, para vagina, etcétera. Me lo paso por cuestiones de tiempo. La que sigue, por favor. La que sigue. Y en cuanto al diseño de campos, podemos optar por dos opciones de tratamiento en técnicas 3D, los que son delimitados por límites óseos y los que son delimitados por contorneo. Generalmente son cajas de 4 campos o cajas de 5 campos. El estándar es de caja de 4 campos. Son campos opuestos anteroposteriores y laterales, que el límite superior va a situarse entre L4 y L5 o L3 L4, inferior por debajo del agujero obturador para asegurar un margen de 3 a 4 centímetros por debajo del GTB o 2 centímetros por debajo de la extensión más caudal de la enfermedad. Anterior tenemos delimitado por la sínfisis del pubis y posterior por detrás de S2 a S3. La que sigue, por favor. Esto es en cuanto a los límites óseos. También podemos hacer una propuesta de campos basado en los contornos, que es lo que hacemos en el instituto. Esto tomando en cuenta una penumbra de 4 a 6 milímetros para mejor cobertura del volumen. Y en cuanto a las pacientes que vayan a recibir boost, se recomienda que se coloque ya sea un bloque físico o un bloque por MLCs en la pared medial del campo, esto para evitar dosis a vejiga y al recto, para únicamente dar un boost parametral. Esto va a estar indicado en aquellas pacientes que tengan enfermedad residual al término del tratamiento, y podemos escalar la dosis a la pared lateral o a los parámetros hasta 50-55 Grays. La que sigue, por favor. En cuanto a las consideraciones a órganos de riesgo, podemos poner bloques personalizados, o más comúnmente, como hacemos en nuestro servicio, es bloquearlo mediante el uso de MLCs, y siempre evitar bloquear por completo las cabezas femorales para evitar dar infradosis a los ganglios obturadores. La que sigue, por favor. En cuanto a la evaluación del plan, pues ver que la prescripción se evalúe cuando menos el 96% de la dosis cubre el 100% del volumen, el punto caliente se limita al 7%, y para la colocación de él se requiere una imagen postal diaria o un CONBIM, ya en caso que tengamos duda o más incertidumbre para el movimiento. La que sigue, por favor. En cuanto a los que van a recibir crioterapia de campo extendido, esto va a estar indicado en aquellos que tengan un riesgo de más de 15 o más de 30%, como en algunos libros se ha mencionado, en algunas literaturas. Esto va, o en el que tengan un compromiso conocido a la región paraórtica, o en aquellos que hayan tenido disección positiva a los ganglios paraórticos. Podemos omitir el retroperitoneo en aquellos que se haya hecho una disección retroperitoneal adecuada, sí, siempre con la consideración de que la disección al retroperitoneo siempre llega hasta la mesentérica inferior. Podemos realizar un PET-CT, sin embargo, también tomar en cuenta que tiene falsos negativos hasta un 15%. En el RTOG 7920, aquí fue donde se encontró que había aumento de la supervivencia global al incluir de forma electiva retroperitoneal en enfermedad localmente avanzada. Sin embargo, siempre tomar en cuenta que esto fue en la era prequimioterapia. La que sigue, por favor. El estudio RetroEmbrace y Embrace 1, como se menciona en el protocolo de Embrace 2, vemos que en aquellos que se pudiera considerar de forma electiva el retroperitoneo es en aquellos de alto riesgo, que tuvieran más de un ganglio patológico positivo en el eje común, o que tuvieran más de 3 ganglios patológicos positivos. La que sigue, por favor. Y ya en cuanto a
a la radioterapia de campo extendido, pues ya como les había comentado, los brazos van hacia arriba de la cabeza, y un PTV que se debe dar mínimo de 7 a 5 milímetros, de 7 a 5 milímetros, siempre individualizarlo de forma institucional. Y el nivel superior, pues también es variable dependiendo de dónde se encuentre. Generalmente va a ser a nivel de la bifurcación del hilo renal, perdón, y puede ser también el límite superior por arriba de L1 L2. Sin embargo, en aquellos que encontremos enfermedad a nivel cercana al hilo renal, nos podemos extender hasta T11 a T12. La que sigue, por favor. En cuanto a la colocación de campos, de igual forma podemos hacer uso de los límites por el contorneo y los límites óseos. En cuanto al límite óseo, la referencia va a ser por arriba de L1, L2. El límite posterior va a ser la mitad o los 2/3 anteriores del cuerpo vertebral, y el límite inferior va a ser la unión con la pelvis. La que sigue, por favor. Y en cuanto al tratamiento para el retroperitoneo y para la pelvis, podemos hacer uso de tratar todo el volumen junto, o podemos tratar los volúmenes por separado. El tratamiento de los volúmenes por separado tiene la ventaja de que podemos evitar la inhomogeneidad del volumen, y que podemos dar mejor limitación en cuanto a que las quijadas no abarquen todo el volumen. Sin embargo, tiene la desventaja de que pudiéramos formar puntos fríos o puntos calientes con la colocación diaria de la paciente, que no esté bien vigilada. Y en cuanto al tratamiento, justamente para evitar esos inconvenientes, para tratar todo el volumen, podemos hacer uso de una técnica monoisocéntrica. Esto con un campo APPA para el retroperitoneo, y con campos laterales para la pelvis. Esto va a tener mayor contribución, obviamente, para los campos laterales, siempre cuidando las cabezas femorales. La que sigue, por favor. Y aquí es como podemos ver cómo se distribuiría la dosis. Para el retroperitoneo también podemos hacer uso de una caja de 4 campos, siempre cuidando la dosis a los riñones, obviando que con un campo APPA vamos a dar mayor dosis al intestino y mayor dosis a la médula. Entonces ahí podríamos estar buscando ese equilibrio entre dar un campo con caja a retroperitoneo, o un campo APPA a retroperitoneo, esto en técnicas 3D. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a los órganos de riesgo, aquí les dejo las dosis de restricción. Y para la evaluación del plan, la dosis del 95% va a tener que cubrir el 98% del volumen. El punto caliente va a ser menor al 5%. Idealmente es permisible hasta el 10%. Y deberíamos idealmente dar una verificación portal semanal a la región paraórtica y a la pelvis por separado. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento de la región inguinal o perineal, va a estar indicado en vulva con sus diferentes indicaciones, a vagina, o en la enfermedad al tercio inferior de la vagina, o recurrencia terciostal, o metástasis perineales o vaginales y vulvaris. Esto es un reto dosimétrico en técnicas conformadas, por lo cual se recomienda que sea con IMRT. La que sigue, por favor. Entonces, para el tratamiento aquí, como ya les había comentado, va a ser de preferencia en ancas de rana. Siempre usar un bolus que se llama Aquaplast, de preferencia en caso de que esté disponible. Para los volúmenes, el GTV va a ser una expansión de 1.5 centímetros para el CTV, y un PTV de 0.5 hasta 1 centímetro a partir del CTV. Siempre se va a incluir el recto y la fase rectal en el caso de involucro anal, y la inclusión del compartimiento inguinal siempre tenemos que incluirlo de forma sistemática. La que sigue, por favor. En cuanto a los límites del compartimiento inguinal, aquí se los pongo. El límite inferior siempre va a quedar por debajo, 2 centímetros por debajo del safeno femoral, o perpendicular a la línea intertrocantérica. La que sigue, por favor. Entonces, los límites óseos, como ya habíamos hablado, también pueden utilizarse en técnicas 3D, o podemos hacer límites basados en el contorneo. En cuanto a límites óseos, van a estar al menos por arriba del inicio de la articulación sacroiliaca y por debajo del E4 y E5, y la vulva va a terminar por debajo del borde inguinal, los 3 centímetros de la extensión más clara de la enfermedad, y el límite inguinal, como les había comentado, por la línea intertrocantérica, y los límites laterales van a ser verticales a la espina ilíaca anterior inferior. La que sigue, por favor. Entonces, para la colocación de los campos, podemos hacer técnicas APPA, con una energía mayor en el campo posterior de 10 a 18 megavolts, y un campo anterior con 6 megavolts.
y hacer uso de cuñas para mejorar la distribución de la dosis y bloques personalizados para órganos sanos. También podemos hacer campo ABBA modificado, en el que el campo posterior es más estrecho en comparación con el campo anterior. Esto va a dar mayor respeto a las cabezas femorales. La que sigue, por favor. Hay una técnica modificada de esto que se llama técnica Thunderbird. Esto para la fase inicial de 45 grays. Este es el Thunderbird, como analogía se los dejo aquí. La que sigue, por favor. Aquí está una imagen de cómo es la distribución esta de Thunderbird. Vemos cómo es un campo anterior con unas de 6 megavolts y un as posterior con unas de 18 megavolts. El as posterior va a evitar las cabezas femorales y vamos a dar un complemento de dosis a las regiones inguinales que pueden ser tanto con fotones como con electrones. Obviamente siempre con las consideraciones de que si damos un campo con electrones, vamos a tener mayor dosis a piel, pero vamos a respetar más las cabezas femorales. La que sigue, por favor. En cuanto a las técnicas con intensidad modulada, vamos a tener en cuenta que la IMRT consiste en la modulación de la intensidad de las dentro del campo de tratamiento para entregar una dosis de forma inhomogénea. Esto con ayuda de las MLS para aumentar la conformidad y dar mayor respeto al tejido sano. Tiene como ventaja que podemos tener mejor definición de los volúmenes y podemos respetar mejor los órganos de riesgo y siempre podemos escalar siempre la dosis al primario y a la enfermedad inmunidad macroscópica al inicio del tratamiento y podemos jerarquizar de acuerdo a las prioridades para los órganos de riesgo. Este software va a resolver este problema de optimización para darnos una dosis que respete los órganos sanos, pero que de forma simultánea cubra nuestro volumen objetivo. La que sigue, por favor. Una variante de la IMRT es justamente el VMAT, que va a entregar de forma continua la dosis a través de un arco, que puede ser un arco completo o un arco incompleto. Una variante de este VMAT es una tecnología que implementa Varian, que se llama RapidArc, que entrega de forma más rápida la dosis. La que sigue, por favor. Entonces, este es un estudio que fue realizado por Jean-Baptiste Gay en 2015, que fue un estudio que tuvo como objetivo comparar de forma dosimétrica técnicas 3D y MRT y VMAT. La anterior, por favor. Anterior. ¿Pueden regresar? Eric, ¿te puedes regresar a la que estaba? La anterior. Anterior. Otra. Se trabó. Es la diapositiva 46. Ahí está, es esta, ¿no? Esa, sí. Entonces tuvo como objetivo comparar de forma dosimétrica técnicas 3D y MRT y VMAT para el tratamiento definitivo de CACU. Únicamente se incluyeron 10 pacientes con etapas clínicas de 1B a 3B y en este sentido se dio una expansión de CTV-PTB de 7 milímetros y se buscó que el 95% de la dosis cubriera el 95% del volumen a dosis de 45 horas y 25 fracciones. Aquí les dejo las dosis de restricción que ellos utilizaron como referencia. La que sigue, por favor. Vemos que en general, vemos que en general tanto la dosis media como el B40 para el recto y para la vejiga fueron superiores para técnicas altamente conformadas en comparación con 3D. Sin embargo, el índice de homogeneidad fue superior para técnicas 3D en comparación con técnicas altamente conformadas. La que sigue, por favor. Entonces, básicamente, en lo que no fue estadísticamente significativo al comparar estas técnicas fue el B40 al recto, la dosis máxima a la vejiga y el B40 a la vagina. La que sigue, por favor. Eso fue en cuanto a 3D con técnicas altamente conformadas. La que sigue, por favor. Ese es en cuanto, no, el octavo anterior. En cuanto al comparar, la anterior, en cuanto a comparar técnicas de IMRT, la anterior, Eric, esa. En cuanto a comparar IMRT contra VMAT,
vemos que el VMAT fue superior en cuanto al tiempo de tratamiento, en cuanto a unidades monitor y en cuanto a la media al intestino delgado. ¿La que sigue? Entonces, este histograma dosis-volumen nos muestra la cobertura al PTB en naranja y en café lo que recibió el recto. Vemos cómo en técnicas 3D el recto recibe mucho más dosis en comparación con BIMAT y con IMRT, siendo estadísticamente significativo. Entonces, aquí como se concluye que las técnicas 3D fueron superiores en índice de homogeneidad y en tiempo de tratamiento, pero en cuanto al respeto de órdenes de riesgo, fue similar para IMRT y para BIMAT. Sin embargo, el BIMAT fue superior en cuanto a tiempo de tratamiento y para unidades monitor. Esto para el tejido que recibe dosis bajas para desenlace de segundos primarios. La que sigue, por favor. El libro comenta justamente, este libro que les comento, que la IMRT es más usuario dependiente en comparación con técnicas 3D, sobre todo en lo referente al contorno, porque si nosotros hacemos omisiones o nos equivocamos en el contorneo, vamos a aumentar la probabilidad de recurrencia a este nivel. Y dice una frase literal del libro que la heterogeneidad y los pronunciados gradientes de dosis que puede conocer la IMRT no son ni una bendición ni una maldición, sino que simplemente representan un cuchillo más afilado cuyo valor depende del total de las manos de que lo empuñe. La que sigue, por favor. Entonces, siempre al igual que en 3D, vamos a hacer uso de toda la información que tengamos disponible para determinar la afección tanto ganglionar como la afección clínica, esto haciendo uso de resonancia y de PET, y incluso la exploración recomendada por anestesias en caso de que sea necesario. También tomar en cuenta el ITB, a diferencia de técnicas 3D, en IMRT sí tomamos en cuenta el ITB, esto haciendo un llenado vesical y rectal y posteriormente un vaciado para generación del ITB y esto darle un PTB que generalmente va de 5 a 1 centímetro, de 5 milímetros a 1 centímetro. Y otra frase que dice el libro es que el contorno y expansiones deficientes son la forma más segura de engañarse a uno mismo, haciéndole creer que el plan es mucho mejor de lo que en realidad es. Esto, por ejemplo, cuando editamos el PPB, para quitar un poco el recto, por ejemplo, pues no sería lo ideal. Y bueno, el uso del Combim CT va a permitir alinear los volúmenes siempre y cuando esto se realice de forma frecuente en IMRT. La que sigue, por favor. Y este es el artículo que nos comentaba la doctora Trejo en la clase pasada, que es el CTB-PTB en cáncer cervical de márgenes estáticos a radioterapia adaptativa. Fue una revisión que realizó SON en el 2016, que tuvo como objetivo determinar el margen CTB-PTB en cáncer ginecológico y resaltar el impacto de los márgenes en el contexto de radioterapia adaptativa. Aquí está una gráfica que nos ilustra los diferentes autores y los diferentes márgenes los diferentes variaciones en márgenes que encontraron en cuanto a antero posterior, superior inferior y laterales, tanto para cervix como para útero. La que sigue, por favor. Entonces, ellos encontraron que de forma general el cervix antero posterior tiene una variación de 2.4 a 16 milímetros, superior inferior de 1.5 a 8 milímetros y lateral de 0.3 a 10 milímetros. El útero, que es el que muestra más variaciones, sobre todo con el llenado vesical, tiene una variación antero-posterior de 3.3 a 14.2 milímetros, superior inferior de 6.1 a 9.5 milímetros y laterales de 0.7 a 6.5 milímetros. La que sigue, por favor. Y también el llenado vesical y el llenado rectal impactan de forma sustancial, hasta 40 milímetros superior inferior en el llenado vesical y 65 milímetros antero-posterior. También ellos mencionan que por cada 10 milímetros que se llene de la vejiga menos respecto a la simulación, va a haber un cambio de 1.8 hasta 8 milímetros caudal en el fondo uterino y en el canal endocervical de 3 milímetros antero-posterior. Y este llenado vesical va a impactar en pacientes más jóvenes, en aquellas menores de 60 años. El recto también, a su vez, la anterior, va a tener también una variación antero-posterior de 4.1 milímetros en cervix y 2.6 milímetros en vagina, y hay mayor cambio a mayor diámetro rectal, impactando de forma más sustancial en cervix en comparación con la vagina. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto al CTB ganglionar, también se va a ver modificado por el llenado vesical. También tomar en cuenta que el CTB ganglionar se va a modificar sobre todo en aquellos pacientes que tengan ganglios positivos con un crecimiento en las primeras 3 semanas del tratamiento, por lo cual les recomiendo que demos márgenes asimétricos también al CTB ganglionar. Y esta variación dada por el llenado vesical también puede variar de 7.6 a 23 milímetros en relación con el llenado vesical.
Y ya en cuanto al CTB-PTB que ellos recomiendan, bueno, ellos hacen mención al margen variable que dan las guías, que dan un margen de AP de 1.5 a 2 centímetros con verificación diaria. Y el autor de Kahn, este autor Kahn, recomienda un margen AP 20 milímetros, superior anterior y lateral de 10 milímetros. Y este otro autor, Bondar, recomienda un margen de 13 milímetros isotrópico. Sin embargo, debemos de considerar que hay variaciones interindividuales y también hay variaciones dentro de la misma fracción y fracciones en las fracciones subsecuentes. Así como también tenemos que tomar en cuenta que hacia el término del tratamiento va a haber incapacidades para el llenado vesical en relación a la cistitis y disminución del volumen tumoral, que también tendremos que tomar en cuenta como incluso para resimular a la paciente. Entonces, en cuanto a las estrategias que recomienda este autor, es no incluir al cuerpo uterino dentro del CTB. Este autor Alim recomienda que se dé un margen de 1 centímetro por arriba de la lesión, esto dando un PTD anteroposterior de 2.4 centímetros, lo cual todavía, aunque excluyamos el cuerpo uterino, es un margen considerable. O realizar la terapia adaptativa, esto con una replanificación online, tomamos un Combim CT, o si es mejor, si tenemos un tomógrafo en rieles en el equipo de tratamiento, hacer una replanificación en ese momento previo al tratamiento. Eso, o también individualizar los márgenes, como les había comentado, con la generación de un ITB, y a este ITB darle un PTB de 3 a 5 milímetros, como recomienda el estudio Embrace, que también nos hagamos ayuda, o que tengamos ayuda de una función con tomografía, con resonancia, con PET. Y finalmente, la generación de varios planes por paciente. Esto lo mencionan como una biblioteca, que hagamos un plan con la vejiga llena, por ejemplo, con la vejiga vacía, y otro plan con recto lleno, con recto vacío, y al momento de la toma del Combim, elijamos cuál es el plan que se adapta mejor al paciente al momento de tomar el Combim. Y finalmente ellos recomiendan que el CTD centropélvico va a ser de 10 a 15 milímetros anteroposterior y 7 a 10 milímetros el CTD ganglionar apropiado para IMRT no adaptativa. La que sigue, por favor. Otro artículo que también les mandé hace este problema en cuanto al movimiento de interfracción e intrafracción. Hace también mención de que el decúbito prone tiene una variación de hasta 15 milímetros únicamente para la posición, secundario a que hay rotaciones del sacro de hasta 14 milímetros, y que el movimiento cervical va a estar mayor influenciado por el recto. El movimiento uterino también vemos que se va a ver influenciado por el llenado vesical inconsistente. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen la vejiga de forma, digamos que de forma reproducible, o sea, en las que tengan una variación menor a 10 milímetros, podremos tener únicamente una variación de 4.2 milímetros. Por lo tanto, en ese artículo sugieren un ITB que puede oscilar hasta de 12 a 32 milímetros, pero ellos sugieren un ITB de 15.3 milímetros del CTB, y a esto podremos darle un PTB posteriormente, que se individualizaría conforme a la institución. También ellos comentan que hay que tomar en cuenta que hasta que hay una regresión tumoral de hasta el 63% al término de los 45 días, por lo cual podremos incluso realizar acá una resimulación del paciente. En cuanto a la evaluación del plan, la que sigue, por favor, un plan ideal sería un plan que cubriera el 100% del volumen, que el 100% del volumen lo cubriera el 100% de la dosis. Sin embargo, esto no es posible, no es físicamente posible, por lo cual siempre se va a permitir un derrame de dosis en los tejidos adyacentes, lo cual va a formarnos heterogeneidad y puntos calientes. Esos puntos calientes, los permisibles, son hasta el 110%. Esto como en estudios que están corriendo actualmente, como el RTG1203, que recomiendan que el 100% del volumen lo cubra el 97-95% de la dosis, y cuidar desenlaces siempre cuidando desenlaces de dosis altas y de dosis baja. La que sigue, por favor. Bueno, también finalmente el libro hace mención de que deberíamos de individualizar quién es el candidato ideal para recibir IMRT. Esto fundamentalmente en pacientes que tuvieran enfermedad inflamatoria intestinal o que tuvieran antecedentes de adherencias o obstrucción intestinal, así como también hacer uso de adaptación del movimiento cervical mediante el tratamiento de todo el volumen a dosis uniforme y el tratamiento de dosis de los ganglios a mayor dosis, así como también recomiendan la adaptación del volumen al movimiento ganglionar.
mediante el uso de ultrasonido o fiduciarias cervicales para la toma de imagen portal en el caso de que no tengamos un CONBIM. La que sigue, por favor. Entonces, también alguna de las ventajas que permite esta técnica con IMRT es que podemos dar una dosis adicional a los ganglios linfáticos que estuvieran positivos al inicio del tratamiento. Pueden ser de 10 a 15 grays, que podemos dar con boost integrado simultáneo, con boost secuencial, o con una mezcla de estos dos. Esta última modalidad, con mezcla de boost secuencial o con boost integrado simultáneo, va a permitir un tratamiento de ganglios voluminosos y va a permitir dosis mayores siempre que resimulemos a la paciente. La que sigue, por favor. Ya en cuanto a usar a la IMRT o la SBRT como sustituto para la braquiterapia, bueno, esto no está recomendado por ninguna guía, tanto ni por la NCCN, ni por las ABS, ni por la Sociedad de Gineco-Oncología. Esto porque se ha asociado a supervivencias causa específica menores, y se ha visto que la radioterapia externa con braquiterapia es superior a la IMRT con quimioterapia y con el boost con IMRT. La que sigue, por favor. Entonces tenemos ese estudio que fue publicado por Pinci de la mano de Landoni en el 2019, que fue un análisis dosimétrico y radiobiológico de comparar el IMRT con la braquiterapia. Aquí incluyeron 15 pacientes que tuvieran primario de cervix o endometrio que fueran a recibir braquiterapia en escenario definitivo, en escenario, sí, fundamentalmente postoperatorio definitivo, etapas clínicas 1B a 4A, y todas recibieron una primera fase de 45 a 50.4 veces con técnica 3D. Y todas las pacientes recibieron la braquiterapia intracavitaria con simulación 3D. Sin embargo, a estas pacientes se les hizo una propuesta con IMRT para simular esta braquiterapia intracavitaria, utilizando un alfabeto de 10 y buscando un EQ de 2 de 80-85 grays, con un boost final de 15 grays en 3 fracciones, dando un PTB a partir del CTB de 7-10 milímetros. Entonces, ellos encontraron que el índice de conformidad, la anterior, el índice de conformidad fue superior para el IMRT en comparación con la braquiterapia, y la probabilidad de daño a tejido normal para la paravejiga fue también superior para IMRT en comparación con la braquiterapia. Sin embargo, ellos comentan al final de su discusión que hay menor dosis a órganos sanos en braquiterapia y que la IMRT puede ser una alternativa viable que no sea posible por alguna condición médica o porque no hay disponibilidad del uso de braquiterapia intracavitaria. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a endometrio definitivo para el uso de IMRT, también las consideraciones que ya habíamos comentado. La que sigue, por favor. Bueno, también podemos dar tratamiento con IMRT a la región paraórtica. Aquí me voy a brincar un poquito esta diapositiva, la que sigue, por favor. Siempre tomando en cuenta, la que sigue, siempre tomando en cuenta aquí esta imagen, el cuidado que tenemos que tener para la colocación del paciente. En la imagen de arriba tenemos un paciente que fue colocada de forma sistemática, digamos que en un escenario ideal, en el cual tenemos la suma de la contribución de la dosis, tanto del campo de retroperitoneo como del campo de pelvis, en el cual vemos que la dosis final a nivel de la unión de este campo es de 45 grays. Sin embargo, en la práctica diaria, tenemos que se puede formar un punto de infradosis o de sobredosis a nivel de la unión, dependiendo del nivel de desplazamiento que el paciente tenga para la colocación de la unión de la región paraórtica con la pelvis. Y podemos hacer uso, para minimizar este inconveniente, podemos hacer uso de un plan que sea 3D para pelvis y que sea IMRT para el retroperitoneo. Tomando en cuenta que tenemos que tener mayor cobertura para la región izquierda, dado que aquí es donde se siente la mayor cantidad de la enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, también comentarles que la IMRT va a favorecernos de forma mayor el respeto a los riñones, a la médula y al intestino en comparación con técnicas 3D. También ya se ha comentado que para vulva y para tercio inferior de la vagina se va a recomendar la IMRT sobre técnicas conformadas. En cuanto a vulva, podemos dar un boost integrado simultáneo, o podemos también dar escalamiento de la dosis con arquiterapia. El GOG 239 recomienda dosis finales de 64 veces GPB, y siempre marcar la cicatriz en este escenario. La que sigue, por favor.
En cuanto a la vagina, pues ya lo que ya hemos comentado de colocar fiduciales y siempre funcionar con resonancia. Y los márgenes son muy similares a los que ya habíamos visto en técnicas 3D. Y podemos realizar una resimulación después de 45 a 50 grays para dar un busco en braquiterapia. Aquí hace mención de que se recomienda realizar una fusión con una tomografía en T2. Esto con gel, con 60 mililitros de gel intravaginales para mayor contraste, sobre todo a la enfermedad que infiltra la pared vaginal. La que sigue, por favor. Y ya finalmente lo referente a la SBRT, la que sigue, por favor. La SBRT tiene un papel principal como irradiación en el escenario metastásico recurrente y ha sido relegado posterior a la cirugía y posterior a la quimioterapia de salvamento. Sin embargo, esta técnica tiene una alta precisión para orientar el blanco al dar una penumbra estrecha y una conformalidad mayor que la IMRT. La que sigue, por favor. Algunas de las indicaciones puede ser como en cáncer metastásico, recurrente o persistente, considerado como quimio-refractario o en pacientes inoperables. También puede darse como dosis de refuerzo, como sustituto a la braquiterapia. Y recomendado con menos de 4 objetivos por sesión. Se puede dar un ITB en tomografía de respiración libre, siempre, como ya les había comentado, la tomografía de inspiración, expiración, tomografía basal, pero vamos a hacer uso de la tomografía en expiración al término de la expiración. La que sigue, por favor. Y ese estudio nos va a hablar del rol de la SBRT en cáncer ginecológico. Fue una revisión de estudios fundamentalmente retrospectivos, aunque por ahí incluyeron un estudio fase 1, también el reporte de casos, pero en general fueron 330 pacientes que recibieron SBRT local regional y en general se alcanzó un control local de más del 80%, 32 meses. Entonces, valoraron la SBRT en diferentes escenarios, tanto posterior a la radioterapia como boost posterior a la radioterapia en cáncer cervicuterino o en endometrio, esto alcanzando un control local del 91% para CCU y 53% para endometrio. También para ganglios pélvicos paraórticos, esto con un control local de 83% a 20 meses y la toxicidad aceptable. También como adyuvancia en cáncer cervicuterino, con un adecuado control local y como salvamento pélvico y como salvamento a vulva y a vagina. Entonces, ellos encontraron que en general la toxicidad acumulada, la toxicidad global gastrointestinal y geniturinaria fue de 8 al 20% para recurrencias pélvicas, con resultados inferiores a los reportados por braquiterapia. Lo que sigue, por favor. Ya para finalizar, la dosis que recomienda el autor es de 24 grays en 3 fracciones en 10 consecutivos, con una línea de isodosis al 100% para cobertura de más del 95% del volumen. Y eso sería todo. Gracias, Valdi. ¿Alguna duda o algún comentario? Doctora Trejo. Sí, Salvador, ¿sí se escucha? Sí, doctora. Sí. Quiero comentar algunas cosas muy rápidas, muy puntuales. Sobre todo la parte de la IMRT que hemos estado mencionando desde la clase anterior, la grandísima diferencia que existe entre las pacientes operadas y no operadas, porque básicamente lo que nos va a establecer mucho la diferencia son los movimientos del cervix, la reducción del mismo y del útero, obviamente. Entonces, en pacientes posoperadas las cosas se dificultan menos con respecto a las no operadas, pero de todas maneras el cuidado, hay que tener un cuidado extremo, como ya lo mencionaron bien durante toda la plática. Solo cosas muy puntuales quiero comentar con respecto a las pacientes posoperadas. Hay que estar muy al pendiente de qué tanto le quitaron, porque si bien nuestro mundo ideal en el instituto, pues son las pacientes, como bien lo dijeron, los tipos de histerectomías que hay, pero no pasa lo mismo con las que llegan de la calle. Entonces hay que ver qué tanto quitó el cirujano para poder delimitar bien los órganos que vamos a radiar. Por otra parte, otro punto en la parte de los ganglios obturadores, muy importante, los 18 milímetros que mencionaban, ahí hay que tener mucho cuidado porque con mucha frecuencia están involucrados y incluso se ven, entonces para dar los márgenes correspondientes. La otra parte con respecto a lo que mencionaban de la IMRT que se debe de hacer a las pacientes que tienen algunos problemas intestinales,
Agregaría además que sí lo hacemos en el consultorio a aquellas pacientes trasplantadas de riñón, que no hay que olvidar que el riñón trasplantado generalmente lo dejan en la pelvis. Entonces nos abarca una parte de los ganglios pélvicos, por lo que hay que hacer una muy buena estimulación y una muy buena limitación de órganos para obviamente no dañarle ese riñón trasplantado. En la parte de vulva, rápidamente, nada más, no mencionaste, creo, la parte de la sobreimpresión que hay que dar con electrones al tumor macroscópico, porque con 45 Grays no va a ser suficiente. Y además, a la mayoría de las pacientes tratamos de que sea con IMRT por la grandísima morbilidad que ya los que han visto pacientes tratadas difícilmente nos toleran, incluso los 45, hay que dejarlas descansar y luego dar la sobreimpresión, pero con la IMRT es de gran ayuda. Por último, que seguramente se va a comentar si va a haber algo más de braquiterapia, es que nada hasta hoy sustituye a la braquiterapia. Si bien hay estudios con SBRT, con IMRT, no hay hasta el momento nada que sustituya a la braquiterapia. Entonces, sí se podría llegar a utilizar en los casos que ya mencionaba Valdivia, pero si tenemos la braqui, eso hay que hacer. Por último, la técnica que ustedes vayan a utilizar, si utilizan IMRT, lo que vayan a utilizar en general para la externa, sobre todo la externa, que es la que preocupa más. Estar viendo, la técnica que vayan a utilizar, indican 300 o 500 o lo que indiquen, pero mucho cuidado cada que vaya a recibir la paciente el tratamiento. De igual manera con el recto y de igual manera hay que estar, si se tiene con BIM o lo que se tenga a la mano, verificando día con día, porque sí es muy delgada la línea entre lo que vamos a contornear y la disminución de esos volúmenes que vamos a contornear. Siempre con el afán de tratar de disminuir la morbilidad, hacemos los volúmenes un poco menos de lo que es, y si además no nos fijamos. Bueno, chicos. Sí, Pues es todo lo que tengo que comentar. Creo que Sandy ya se tuvo que retirar. Si alguien más quiere comentar algo. ¿algún otro comentario o duda? ¿R1, R2 o R3? No, todo muy Bueno, bien, gracias. algo que sí mencioné, pero tal vez no con el énfasis que debió, es que a menudo solemos como editar el PTB, sobre todo para evitar el daño ya sea al intestino o al recto o a vejiga, pero o sea, literalmente es una frase que yo quise poner del libro porque es una manera de engañarnos a nosotros mismos de que es un buen plan cuando en realidad estamos infratratando, sobre todo por los márgenes tan amplios que se requerirían para el tratamiento de este grupo de pacientes. Entonces sí, evitar el PTB. Tengo problemas con mi internet. No sé, no escuché la última parte, perdón. Si quieres repetirlo, Valdi. Sí, que algo que menciona el libro, así, y literalmente puse la frase, es que una manera de engañarnos a nosotros mismos de que el plan está bien hecho cuando en realidad no lo está, es editar el PTB para proporcionar mayor respeto a órganos sanos, que es algo que a menudo hacemos en el servicio. Entonces, está mal hecho, estrictamente hablando. Así es. Por eso iba dirigido mi comentario. Y muchas veces se los menciono cuando trabajamos en 3D, que la mayoría de las pacientes, a veces, aunque uno quiera disminuir que los ganglios presacros están pegados justamente ahí. Entonces, esa parte la tenemos que incluir porque si no, eso va a significar, obviamente, resultados no favorables para la paciente. Entonces, sí, es la parte muy delicada de la IMRT, que hay que hacerlo con sumo cuidado y con verificaciones diarias muy precisas.
Yo tengo una Muchas pregunta, gracias. perdón, no sé si me escuchan porque también tengo problemas con el audio. Sí, Efra. Ah, súper. Doctora Trejo, comenta en las guías que se debe dar una post a los ganglios positivos de 10 a 15 Grays, pero no siempre lo damos así. ¿Usted en qué casos consideraría darlo y de qué forma, ya sea secuencial o concomitante? Lo hemos estado haciendo en el consultorio a partir de hace algunos meses. Trato de que sea IMRT para evitar, obviamente, intestinos, que ya sabemos que la dosis de máxima tolerancia 45, 50 Grays a lo mucho. Entonces, tratamos de que sea con IMRT. Y lo que estamos haciendo básicamente es en los ganglios macroscópicos, que con mucha frecuencia, si recordarás, vemos los ganglios ahí enormes en la región de los obturadores o los ganglios pélvicos. Entonces, sabemos que 45 Grays definitivamente no vamos a controlar enfermedad macroscópica. Entonces, a esos ganglios y cuando solicitamos los controles de PET sobre todo, es cuando vemos que nos vuelven a marcar, son como el problema. Entonces, a ellos hemos estado considerándoles darles 10 Grays, a algunos a 15, dependiendo del tamaño del tumor, pero básicamente es a ellos, a ellas, a quienes les hemos estado dando y tratamos de que sea con IMRT. Y también a los que están en retroperitoneo les da boost. Los del retroperitoneo, si son grandes, igual trato de irme un poquito más allá de los 45 Grays, obviamente con IMRT por la médula que ya sabes Sí. está atrás y los intestinos que vamos a atravesar. Entonces, de igual manera, hemos estado tratando de dar el boost a ambos sitios. Gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? Bueno, de no haber ningún otro comentario, la próxima semana vamos a ver 4 casos clínicos de braqui, uno de equipo simultáneo con ovoides y sonda, otro de silisonda, otro de solo ovoides y otro de solo cilindro, como para entender mejor pues las indicaciones y los aspectos técnicos del tratamiento con braqui. Entonces nos vemos la próxima semana.